Que estuvo visitando La Rioja la semana pasada Marta Peloni, quien es referente histórica de la lucha contra la impunidad de los abusos contra niñas, niños y adolescentes y coordinadora de la red Infancia Robada. La visita a La Rioja estuvo particularmente motivada por el seguimiento del caso Arcoiris. Tuvo en su visita en La Rioja reuniones con distintos actores institucionales para impulsar un cambio de paradigma que coloque en el centro la protección integral de las niñas y niños, el respeto a su palabra y la investigación efectiva de las denuncias. Para conversar sobre todo esto, estamos en comunicación entonces con Manuela Calvo, quien es comunicadora social, periodista, defensora de derechos humanos y documentalista que viene acompañando justamente estos casos de abusos en las infancias en La Rioja. ¿Estás ahí? Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estoy acá, atenta, siempre viendo qué pasa con estas niñas y preocupada, ¿no? Para contarle un poquito a la audiencia, yo no puedo hablar de este caso. Tengo una medida judicial que me lo prohíbe sin fecha de vencimiento, ni de muchos otros casos que investigué que responden a los mismos parámetros, ¿no? Todos casos que se han denunciado acá en La Rioja y tras esas denuncias de abusos salen los progenitores a mediatizar los casos, poniéndose ellos en el lugar de víctimas, diciendo que son víctimas de falsas denuncias, pero lo más grave no es lo que hace un denunciado de abuso con tanta libertad y con tanta liviandad y complicidad de los medios de comunicación, sino lo que hace el sistema judicial que previo a terminar esa investigación fuerza contra voluntad expresa a esas niñas a vivir vidas de tortura, porque si yo obligo a cualquier persona a vivir con su abusador teniendo una denuncia y antes de investigar, entonces someto a vida de torturas a estas infancias. De esos 1.200 casos que se hablan, hay abogados y hay presentaciones que los consideran un crimen de lesa humanidad porque hay una sistematicidad de parte del Estado, porque hay muchas advertencias. Ese informe de Red Viva se presentó ante la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes en aquel entonces, y lejos de estar haciendo el Estado algo que efectivamente proteja esas infancias, vemos que es una sistematicidad que continúa, que se repite y que incluso escala con gobiernos como el que nos atraviesan el día de hoy, que hasta proponen leyes que vulnerarían más todavía la posibilidad de tener acceso a la justicia en estas situaciones tan difíciles y con tanta asimetría de poder, ¿no? Todo delito de violencia sexual está revestido en general de una asimetría de poder que quiere demostrarse, son delitos de poder, pero más sobre todo cuando estamos hablando de adultos contra niños, niñas y adolescentes, y por eso también es una problemática tan extendida y tan subregistrada, ¿no? El estimado de los datos que ustedes daban recién de la Organización Mundial de la Salud nos da un aproximado de casi 3 millones de víctimas en Argentina y alrededor de 14.000 víctimas en nuestra provincia, que es un número incierto, es un número aproximado, porque en realidad se hace en función a esas estadísticas que tenemos, que no son para nada suficientes. Hablan de datos negros porque no tenemos realmente una información concreta como la que tenemos en otras problemáticas. Entonces, son cosas que el Estado tiene que atender urgente porque la vida de estas infancias hoy está bajo estos riesgos y además que sabemos muy bien que no responder a los riesgos también deriva en tragedia y que además hay una porción de la sociedad muy importante que se está desarrollando y está creciendo aceptando la lógica de que hay una sociedad donde hay sometidos y sometedores que tienen la impunidad de hacer eso con otros. Entonces muchos de los problemas sociales tienen que ver con esto, ¿no? Crecer aceptando esas reglas no es para nada una solución. Y bueno, y Marta cuando vino acá, vino específicamente a buscar acuerdos con el sistema judicial, por lo menos en principio para que las niñas, bueno, la niña en el caso del caso particular, Arcoiris, pero son muchos casos donde pasa lo demás, estén en contactos con sus madres, porque no solamente se los obliga a vivir donde no quieren y en contextos de riesgo, sino que además con un incremento de crueldad tan grande que quitan todo contacto, toda comunicación con sus madres, que son las que les creyeron. Claro, entonces, hay ahí como muchas consecuencias psicológicas para
las infancias durante todo el proceso hasta que efectivamente se tome una decisión, ¿no? Manu, antes que nada agradecerte por la entrevista y bueno, para quienes están escuchando y por ahí no conocen quién es Marta Peloni, si puedes contar un poquito quién es ella y bueno, qué actividades más o menos se realizaron durante esa visita y sobre todo cuáles fueron como los aportes y avances más destacados justamente para paliar esta problemática acá en La Rioja sobre todo. Y su visita acá también tiene que ver con la legitimidad de lo que reclaman las familias que hacen estas presentaciones y que denuncian revinculaciones forzosas, porque ella no atiende un caso de particular y porque toca de oído y porque ya sus antecedentes han combatido la corrupción judicial con cuestiones muy concretas. Marta Peloni hace 30 años que es parte de la red de infancias robadas que construye con foros en todas las provincias, hay a más de 30 foros que son parte de esa red. La Rioja tiene un foro también, que también tuvimos actividad con su visita, pero especialmente lo que significa socialmente es lo que la hizo conocida en los años 90 cuando fue el crimen de María Soledad Morales, que era una alumna de la escuela donde ella trabajaba, que había sido violentada sexualmente y asesinada por hijos del poder. Entonces, la posibilidad de tener justicia era casi nula, y ante la sociedad que veía y percibía esto y veía la impunidad de un crimen terrorífico, ¿no? Donde el cuerpo de María Soledad, que era una adolescente, fue desechado como si fuera basura y se encontró con una impunidad muy grande, sabiéndose que habían muchos cómplices necesarios. De hecho, hoy en día no están todos los responsables presos como deberían, pero consiguió hacer marchas, se llamaban marchas del silencio en ese entonces, movilizó tanto a la sociedad que la provincia terminó siendo intervenida, ¿no? Hubo una intervención, ¿no?, de una provincia, Catamarca, una provincia vecina muy parecida a la nuestra, que tuvo una intervención porque no había realmente un poder judicial que asumiera las responsabilidades que tenía en el caso por cuestiones de poder, ¿no? Porque también esto también hay que decirlo, no solamente estos crímenes tienen que ver con asimetría de poder, sino que el acceso a la justicia también, no es lo mismo y no está siendo lo mismo poder acceder a la justicia para las mujeres que para los varones. Sabemos que las mujeres tenemos un 60% menos de acceso, y esto es aún peor, muchísimo peor, cuando hablamos de infancias a las que sabemos que por estadísticas que la mayoría padecen delitos como maltrato, y un gran porcentaje estos delitos de violencia sexual, pero dependen de adultos, y el adultocentrismo es un problema social importante cuando hablamos de desigualdades estructurales, así como el género lo es. El adultocentrismo también, y son cuestiones que se combinan, por eso estas niñas tienen mayor vulnerabilidad. Hay una doble interseccionalidad, digamos. Claro, entonces si el sistema judicial prioriza de facto, porque en los papeles dice que le importa el interés superior del niño, pero sus acciones terminan siendo siempre a favor de los presuntos pederastas, entonces esa asimetría de poder se refuerza con el Estado, con el poder del Estado, porque el Estado termina poniendo al servicio todo el sistema judicial para hacer cuestiones contrarias a la protección de estas niñas. Y bueno, en ese sentido Marta se reunió con el Tribunal Superior de Justicia casi entero, con los jueces intervinientes, con asesores de menores, con la Defensoría, con todos los que tienen responsabilidad en estos casos, para encontrar acuerdos. Se fue contenta porque de palabra por lo menos esos acuerdos se dieron. Todavía no sabemos si en la práctica se van a concretar. Calculamos que sí, esperamos que sí. Desgraciadamente dependemos también de estos sistemas, no hay mucho más para hacer mientras tanto, pero estamos atentos absolutamente todos, y es un tema que nos tiene que importar a todos, porque no se puede hablar de corrupción judicial, no se puede hablar de desigualdad, no se puede hablar nada mirando para el costado en estos casos que son los más extremos, que son casos donde por algo se denuncian delitos de lesa humanidad y se busca que se intervenga y se moviliza tanta gente, ¿no? El hecho de que yo tenga censuras para no hablar de esto también es un síntoma de lo mal que está el sistema judicial, para que podamos tener debates serios y para que la sociedad informada pueda hablar sobre estas cuestiones, y no lo que suele pasar con estos agresores que van con información falsa, desinformación de género en los medios de comunicación porque les es conveniente para su propia impunidad. Y en este marco también se revictimiza a estas niñas
con estos relatos que terminan siendo los que priman, porque mientras las preocupaciones de las personas que cuidan pasan por otro lado, estas personas se preocupan por su honor y mientras tanto destruyen los ajenos. Y somos todas víctimas colaterales ahí, ¿no? No porque principalmente es la niña, pero las madres son destrozadas, que además que ya tienen una carga inmensa de tratar de buscar justicia en un sistema que no es amigable para eso. Cualquier otra persona, activistas, periodistas, las pericias, las personas que confirman los delitos, las pericias positivas, después se persiguen a los profesionales, a las profesionales, las psicólogas, en estos casos en todos existen estas cuestiones, incluso hay persecución y en la ley que ahora se trata en el Congreso de falsas se denuncias. busca eso, ¿no? Claro, la ley de falsas denuncias también busca no solo criminalizar a quienes realizan esas denuncias, sino también criminalizar a quienes constatan los delitos. Entonces, es básicamente una forma de legalizar la pederastía de facto. Porque si no se puede denunciar, no se puede probar y solo va a prevalecer ese relato en función a ninguna evidencia, sino a los prejuicios de género que existen, entonces básicamente avisen que hay un decreto donde los pederastas van a poder estar con libertad y no se los puede denunciar, porque realmente es eso lo que pasa. De facto lo que está pasando con las violencias sexuales de hace muchísimo tiempo, por cómo funciona el sistema judicial, es que es mucho más fácil violentar sexualmente a cualquier persona, incluido niños, bebés, a las más vulnerables, y salir impune de ello porque rara vez, muy muy rara vez, alguien obtiene condena. Entonces, los pocos casos que llegan al sistema judicial, los pocos casos donde sí existen evidencias, los pocos casos donde las víctimas pueden poner en palabras en un ámbito institucional y hacer los relatos, deberían tener otros resultados y no los están teniendo, y esto es un ejemplo y nos habla mucho más de lo particular, nos habla de cómo somos como sociedad. Entonces, en principio, los acuerdos de Marta son una pequeña esperanza. Luego Marta también tuvo una actividad con el foro, llamando a gente de la sociedad que nos querramos involucrar y explicando cómo funciona la red de infancias robadas. Se dieron efusivas discusiones en ese marco. Vos imaginate que estaba presente Mirta Collante, que es una mujer que trabaja asociada con el abogado de todos estos casos donde yo estoy censurada, todos los casos que yo estoy censurada. Emilio Pagotto es el abogado de los agresores. Emilio Pagotto hoy tiene un par de denuncias de un juez porque tuvo que amenazar a jueces para que realmente tuviera alguien que le quisiera poner algún límite y alguna de sus denuncias prospere. Yo lo denuncié 3 veces por la violencia hacia mi persona. Nunca jamás me dieron una medida de protección. Imagínate, si no le dan a las niñas, ¿qué le van a dar a la periodista? Entonces, tuvo que amenazar a los hijos de los jueces para que realmente hubiera alguna acción, y hoy, como le piden que se presente, que es más, está eludiendo la notificación, diciendo que el sistema judicial no tiene garantías. Entonces, el mismo abogado que pide entregar a las niñas con sus presuntos abusadores antes que se resuelvan esos casos, ese mismo abogado básicamente está confesando que esas niñas están sometidas a un sistema que no tiene garantías, porque son personas que han salido de los medios de comunicación a justificar las decisiones de los jueces en los casos de estas niñas, pero luego cuando ellos tienen que dar respuesta por alguna de sus acciones, el sistema no sirve. Entonces hay una doble vara también, ¿no? Y no es un detalle menor que cuando hablamos de un Emilio Pagotto, estamos hablando del sobrino del senador que hoy pide esa ley de falsas denuncias, el hijo de un ex juez de Cámara, el sobrino de un juez del Tribunal Superior de Justicia que fue presidente la mayoría del tiempo que estuvo en el cargo, personas de Chilecito, ¿no? Y familiar además. Son parientes de Chade. Exactamente, claro. Exacto, ¿no? Ahí está el lobby pedófilo del que vos hablás, ¿no? Es que cuando hablamos del lobby pedófilo hablamos por este pacto de impunidad, por estas instituciones que los cubren, hablamos también de costumbres que se quieren reproducir con violencia simbólica y lo vemos en todos estos casos, y hablamos de lo que no se investiga, porque el caso Chade tiene, si bien tiene una condena ejemplar de 35 años por los hechos contra la niña, no tiene la investigación necesaria para saber
cuántas otras personas en esa sociedad consumían los contenidos producidos por este señor. ¿Cómo es posible que haya llegado hasta la fiscalía parte de esa evidencia que estaba circulando antes de que le allanaran la casa? Entonces, hay muchas cuestiones en el caso Chade para indagar, porque también habla de cómo en la sociedad de Chilecito muchos deben haber sabido, porque también este señor estaba en televisión, era un historiador prestigioso y todo lo demás, y hay cómplices necesarios, ¿no? Hay cómplices necesarios. Si yo recibo un video de un abuso sexual y no lo denuncio, ese silencio también es parte del problema, no por criminalizar a toda la sociedad, sino porque todos tenemos una responsabilidad en frenar este tipo de situaciones por el tipo de sociedad que queremos. Entonces, poner el foco en los Pagotto, en cómo operan, probablemente sea una forma de destrabar, porque es algo que hablamos también con Marta Peloni el otro día en esto, es que hay un crimen organizado. Existe, así como incluso sabemos que la producción de material de explotación sexual infantil es el segundo negocio clandestino que más ha crecido en los últimos años. Primero es el narcotráfico, pero después es este delito. Entonces hay gente que se rasga las vestiduras con el narcotráfico y que estigmatiza incluso a las víctimas del narcotráfico, que son las personas con consumos problemáticos, y hay muy poca conversación y muy poca discusión de cómo destrabar todo lo que sostiene a estas redes de producción de material de explotación sexual infantil, cuando son delitos que se cometen en su gran mayoría dentro del seno familiar. La Sagrada Familia es tan intocable que no queremos revisar que son los propios papás, que son las propias mamás, que son el tío, el abuelo, quienes terminan instrumentalizando a niños, niñas y adolescentes para lucrar y para explotar sexualmente a estas infancias, que además también hay que entender que la dinámica de la trata ya no tiene los mismos modos que tenían en la época en la que no había internet, porque hoy la prostitución es más que nada online, más que presencial. Entonces, si de repente, así como se han dado cuenta de que la estadística de los abusos sexuales intrafamiliares es enorme, también se han dado cuenta que hay una gran cantidad de pedófilos. Y estamos hablando de una gran cantidad de pedófilos porque así como tenemos millones de pederastas en el país, hay mucha más cantidad de gente que consume y no ejecuta. Entonces, estos números no solo los tenemos que indagar, sino que tenemos que intervenir con seriedad en los pocos indicios que tenemos. El Chade y los Pagotto en general deberían ser un centro de investigar para ver qué hay detrás de esto, cómo puede ser que funcionen de esta manera, ¿no? Sabemos que los Pagotto, cuando eran parte del Poder Judicial, fueron cuestionados por situaciones irregulares y por tráfico de influencias. Hoy claramente en la batalla judicial que hay, que se están acusando de acá para allá y siempre el corrupto es el otro, hay un entramado de intereses, hay una situación detrás. En todos estos casos y la sistemática censura en mi contra, hay algo que no quieren que la sociedad sepa. Entonces es muy importante que prestemos atención y que nos involucremos, ¿no? Yo puedo no poder hablar de esto, pero sí puede el otro. No nos van a poder prohibir a todos. Entonces, involucrarse fue parte de lo que Marta pedía, que hayan más personas involucradas, y bueno, y este tema que pasó con Mirta Collantes, porque Mirta ha durante años apoyado a los presuntos abusadores con muchos discursos que favorecen la impunidad de estos delitos y además convocado marchas a favor de ellos. ¿Y ella estuvo presente en las actividades cuando estuvo Mirta estuvo presente porque era una actividad abierta. Mirta estuvo presente también distorsionando mucho lo que realmente hacen, distorsionando un montón de las actividades que llevan adelante, diciendo que ellos defienden a las familiares de las víctimas de femicidios, cuando en realidad también hay una instrumentalización de las familias de víctimas de femicidio en La Rioja importante, que están aisladas de los movimientos de mujeres que solían acompañarlas y que tienen un retardo de justicia muy particular a partir de que son estos mismos abogados que atentan contra la víctima en los medios de comunicación y luego se acercan para neutralizar los reclamos que habitualmente habían en torno a estos delitos, ¿no? Porque si de repente no vemos más a los familiares de las víctimas en los medios de comunicación y tienen estos voceros y no sabemos cómo avanzan las causas y de repente las condenas que solían durar 2 años en los casos de femicidio hace una década
ahora teniendo digamos, tribunales específicos, ¿no? Jueces especializados en violencia de género, tardan el doble, porque están tardando todas más de 4 años desde que estas personas lo atienden. Debería haber una investigación interna dentro del sistema judicial de por qué. Entonces, esto para mí es una tesis, no quiero decirlo tan livianamente, tal vez sean los juzgados especializados los que estén fallando, no lo sé, pero sí voy a hacer una presentación en superintendencia para averiguarlo, porque realmente me parece muy preocupante, y lo que pasó el otro día en lo de Marta Peloni un poco confirma lo que yo estaba advirtiendo sobre esta instrumentalización, porque incluso habían madres protectoras. Expliquémosle a la audiencia también que las madres protectoras son estas mamás que denuncian esto y terminan siendo criminalizadas ellas. Entonces terminan teniendo consecuencias penales las mamás que les creen a sus hijos mucho más duras que los que abusan de los niños, ¿no? Esto, ahí Manu, no hace falta pruebas. ¿este diagnóstico lo ves en todo el país o es algo como característico de lo que está pasando acá en La Rioja con los casos de abuso en la provincia? Mira, lo observamos en todos los países y no solamente en los países. Hay una avanzada pedófila internacional que es muy fácil de identificar. El caso Epstein de alguna manera nos está diciendo a la sociedad que la impunidad para los poderosos cuando abusan de niñas está garantizada, ¿no? También lo que vemos trascender muchas veces son mensajes que son los que terminan instalando qué es lo que de facto termina siendo impune. Entonces, lo que el caso Epstein despierta en la sociedad es la indignación de saber algo que en el fondo siempre supimos, pero que acá con mucha evidencia se sabe que no importa si hay mucha evidencia, porque realmente no importa. Hay casos donde la evidencia es un montón. Ninguno de estos casos son casos donde no hay evidencias. No podríamos hablar de violencia institucional si la evidencia no existiera, si los relatos de las niñas no existieran, por ejemplo. ¿No? Estamos hablando de niñas que por ahí sostienen desde muy temprano de su infancia y que a pesar de las desmentidas lo siguen sosteniendo a través de los años y que muchas veces tienen más elementos probatorios que se van sumando, y un sistema judicial que muchas veces, para tapar su propia responsabilidad, porque si no se los puede considerar cómplices necesarios de nuevos hechos, que es lo que pasa acá, ¿no? Si vos revinculás a una niña con su abusador, que denunció un hecho, después te denuncia 2, después te denuncia 3, y la responsabilidad pasa a ser del Estado. Entonces muchas veces el esfuerzo del Estado está por encubrir y no hacerse responsable de que son ellos los que permitieron los nuevos hechos. Ese es el problema que hay con las revinculaciones forzosas, que se termina a ser un problema endogámico del sistema judicial en desmedro de estas infancias. Por eso es tan importante que hayan redes como Redes de Infancias Robadas revisando lo que pasa en esos expedientes, ¿no? Por eso es tan importante actuar rápido, porque si no esto después se termina dirimiendo en una corte internacional mucho tiempo después de arruinar a la infancia. Eso Entonces, te iba a preguntar, o sea, si las instituciones judiciales locales, digamos, no están respondiendo como deberían, si va, por ejemplo, yendo a la práctica una madre protectora, una mamá que está acompañando el caso de su hija o de alguna niña que esté afectada por estos abusos, ¿qué otras herramientas tienen si no es desde la justicia? ¿Ustedes han recurrido entonces a organismos internacionales o bueno, de qué se trata esta red de infancias robadas, por ejemplo? Bueno, la red de infancias robadas no es más que conectar estos foros donde distintos profesionales son voluntarios, entonces se juntan psicólogos, se juntan abogados, se juntan trabajadores sociales que pueden contribuir en esto, y articula distintas actividades para ir e intervenir con las personas que son responsables. Esto mismo que hizo Marta, de pedir una audiencia, de pedir explicaciones, de intervenir en términos de diálogo, muchas veces hacen que esos expedientes no queden como en el status quo que están, ¿no? Que estos compromisos se hagan visibles. La visita de ella, además de lo simbólico que venga ella con sus 85 años y se tome el trabajo de venir hasta acá, no es porque sí, es porque conoce que hay una vulneración de derechos, pero sin embargo también viene a tender puentes con la posibilidad de que estas personas tengan la voluntad política para evitar, qué sé yo, que después tenga que haber una intervención o que sea algo mucho más grande, sino que se resuelva como se tiene que resolver lo antes posible. Claro, porque estas cortes internacionales, si bien quizás pueden dar una mejor respuesta que
que las locales son procesos que llevan muchísimos años y no son procesos rápidos. No, desgraciadamente las cortes internacionales han demostrado que pueden llegar a ser eficientes en una reparación simbólica o económica, pero una justicia que llega tarde no es justicia. Mientras tanto, eso lleva muchísimo tiempo y nosotros podemos llegar a seguir yendo a las cortes internacionales para establecer qué está bien y qué está mal lo que tienen que hacer los estados, pero también estamos viendo hoy en este momento que vemos lo que pasa en Gaza, que vemos lo que pasa en Líbano, que es lo que vemos violaciones, así como vemos Epstein. Estamos viendo también cómo toda nuestra normativa y todo nuestro marco de derechos humanos está fracasando contra el abuso de poder de los más poderosos, que pisotean los derechos como si no existieran. Entonces, cuando eso pasa de facto, pasan a ser letra muerta todo. Nosotros en la Argentina tenemos un marco legal ejemplar, de vanguardia, pero después si vamos a hacer una denuncia y por propaganda de la televisión ningún fiscal nos cree, pasa lo que le pasó a Jessica Mercado, que es lo que le pasa a la mayoría que tienen abandono del Estado, ¿no? No estamos deteniendo los femicidios porque después en la práctica la violencia simbólica es lo que prevalece. Entonces nosotras seguimos teniendo una devaluación de nuestra vida, de nuestra palabra, porque hay un ataque directo a nuestra palabra y nuestra credibilidad para sostener el status quo que siempre tuvo el dominio de nuestros cuerpos. Entonces, esto es un llamado porque estamos viendo cuestiones internacionales en retrocesos. Los derechos humanos no son más que un consenso global de un mínimo de dignidad humana que no está siendo garantizado. No está siendo garantizado y quienes más están padeciendo son los que tienen más desigualdades estructurales y ahí las infancias, en términos de interseccionalidad, son las más vulnerables. Por eso también vemos lo que observamos en los genocidios, por eso vemos que en situaciones de excepción pasan esas cosas, pero también pasan en un supuesto Estado de Derecho donde el sistema judicial termina siendo una ficción, cuando el interés superior del niño termina siendo una ficción, porque no importa si la Corte Suprema le intima y le avisa a una provincia no hagas esto porque esto va a traer daños irreparables, porque lo hacen igual. Entonces, nada, tienen que haber consecuencias y no las van a haber mientras nosotros no nos comprometamos. Esto que pasó ahí en esa reunión del foro, cuando Mirta Collante estaba ahí, fue la interpelación de la sociedad misma, ¿no? Porque ya se paraba a hablar algo y de repente personas lesionadas por sus marchas y sus discursos contestaban y contestábamos, porque yo también tuve una interpelación fuerte, para también entender que es responsabilidad lo que decimos y lo que repetimos en desmedro de las víctimas. Armar manifestaciones en favor de pederastas tiene consecuencias en la vida de estas niñas. Entonces, también a la persona que lo hace la tenemos que interpelar. No podemos mirar para otro lado y no decir nada como si estuviera todo bien. Entonces, obviamente, eso dio una situación de incomodidad. Es muy diferente lo que trascendió mediáticamente, pero los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad. Todos los periodistas tenemos una responsabilidad importante, así que les agradezco mucho que estemos teniendo esta conversación. Los invito a que multipliquemos estas conversaciones. A nadie le gusta hablar de esta situación, realmente se habla muy poco sobre esta problemática porque no es algo lindo de hablar y como diría Rosansky en su libro, el silencio o creer que esto no sucede tranquiliza conciencias. No, porque casi todas las familias tienen algún pederasta guardado por ahí. Y sí son, creo que los datos son 1 de cada 5 niñas por lo menos son abusadas, entonces también 1 de cada 5 personas es un potencial abusador. Y te agradecemos a vos por contarnos todo esto y vamos a tratar de que esta entrevista no quede solamente acá, sino también cargarla a nuestro canal de YouTube para que pueda tener más difusión, porque es importante que esta información se escuche, sobre todo también considerando que periodistas como vos, pero no solamente vos, sino muchas otras periodistas feministas y que acompañan este tipo de casos, están siendo censuradas, como dijiste, y muy perseguidas política y judicialmente. Entonces, no queda otra que hacer red también entre los medios de comunicación alternativos y que tenemos otra mirada diferente a la hegemónica para que esta información sí llegue. Así que, Manu... Sí, igual una cosa más que quiero dejar eso respecto a la censura, porque si hay algo que Emilio Pagotto me enseñó con su litigio estratégico contra la participación pública, porque específicamente es eso lo que padezco yo, porque no puedo hablar de nada sin que me intimen, sin que me metan miedo y todo lo demás, es que la censura tiene efecto cuando es colectiva.
Si a mí me censuran y el resto grita, pierde cualquier efecto, ¿no? Cuando a mí me allanaron realmente hubo una reacción social que visibilizó más el caso, entonces queda completamente abstracta la intención de silenciar, así que también invito a toda la comunidad a que tome parte y que todo eso que es difícil de hablar y que se quiere censurar y que se quiere que no se hable, es lo que más necesitamos hablar. Cada vez que observen que hay alguien intimando al silencio, pues hay que prestar atención y acompañar a quien quiere ser silenciado, porque en definitiva necesitamos multiplicar voces, o sea, no importa si nos lo dice Manuelita o Pepita, importa que lo digamos y que lo hablemos. Quizás esa por ahora es la vía más que tenemos, digamos, no quedarnos callados justamente, y si no está funcionando la justicia, si no está respondiendo como debería, entonces, bueno, movilizarnos, hablar de esto, así que bueno, muchísimas gracias.